Hola y bienvenidos a nuestro informativo Euronews Hoy. A continuación, las noticias más destacadas de este viernes 7 de junio. Empezamos con los titulares. Los laboristas privan al partido del Brexit de su primer escaño en el Parlamento británico. La formación de Farage ha superado, sin embargo, a los conservadores en la disputa por Peterborough. Empieza la cuenta atrás para formar gobierno en España. El socialista Pedro Sánchez abrirá la ronda de negociaciones el próximo martes, unas negociaciones que se intuyen largas y complicadas. México envía a 6.000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala, un gesto que se intuye como un guiño de López Obrador a Donald Trump. Y Rafa Nadal disputará su 12ª final de Roland Garros tras ganar en semifinales al suizo Roger Federer. En el Reino Unido, nuevo revés para los conservadores. El Partido Laborista, en la oposición, ha logrado mantener un escaño parlamentario en las elecciones en la circunscripción de Peterborough, el que fuera feudo del Brexit en 2016. Theresa May ya no es la líder de los conservadores, pero su partido sigue acumulando reveses. El Partido Laborista, en la oposición en el Reino Unido, ha logrado mantener un escaño parlamentario en las elecciones en la circunscripción de Peterborough, en el este del país. Esta muestra de que los conservadores pierden apoyo en el que fuera el bastión del Brexit en 2016 es para el líder laborista una prueba más de que el país necesita elecciones generales. El día que Theresa May ha dejado de ser líder del Partido Conservador, mi mensaje a los contendientes a la dirección del partido es: adelante, estamos listos para unas elecciones generales en cualquier momento. El resultado es también un revés para Nigel Farage, que esperaba repetir el éxito en las elecciones al Parlamento Europeo y conseguir su primer escaño en el Parlamento británico. Farage entregó una carta en Downing Street ofreciendo la ayuda de su formación, el partido del Brexit, en las negociaciones con la Unión Europea, y ha dejado claro que el conservador que tome el relevo de May tendrá a la línea dura del Brexit respirándole en la nuca. Hoy es el último día de May, no quiero ser duro. Nos dijo 100 veces que nos íbamos el 29 de marzo y no fue así. Ahora hay un montón de candidatos diciendo que nos vamos el 31 de octubre. Francamente, no creo ni una palabra de lo que dicen. Boris Johnson parte como favorito para reemplazar a May en un proceso que arrancará el lunes. Sus posibilidades se han visto incrementadas por la decisión de la justicia de desestimar un caso en el que se le acusaba de mentir sobre el coste de pertenecer a Europa durante la campaña del Brexit en 2016. No será una tarea fácil. En España se abre un periodo complejo de negociaciones a todos los niveles. El socialista Pedro Sánchez empezará la ronda de contactos el próximo martes. Hemos hablado con la analista Cristina Monge sobre cómo cree que se desarrollarán estas negociaciones. Con la ronda de consultas, con el Rey finalizada y sin fecha para la votación de investidura en el Congreso, aunque todo parece indicar que será durante las primeras semanas de julio, Pedro Sánchez considera que cualquier posibilidad pasa por él en la presidencia, pero una vez hecho el encargo por Felipe VI, ¿cómo logrará los apoyos el líder socialista? No creo, por lo que hemos podido ir viendo en las últimas semanas y por lo que sabemos también de cómo gestionó Pedro Sánchez la moción de censura, creo que va a aplicar unas estrategias relativamente similares, ¿no? En el sentido de decir, yo voy previamente, hablo con todo el mundo, pero yo me presento y que cada cual vea cómo se quiere colocar. La politóloga Cristina Monge cree que el panorama actual en España tiene dos peculiaridades fundamentales. Que hay muchos más actores en juego. Hasta ahora hemos visto cómo en otras ocasiones han negociado izquierdas o derechas con partidos nacionalistas o con partidos de su mismo bloque ideológico. Esta vez estamos viendo cómo empieza a haber ya actores que plantean cosas diferentes. Por ejemplo, la propuesta de Valls en Barcelona, de decir que si Ada Colau se presentaba a la alcaldía, él le podría apoyar, ¿no? Pero es que está pasando otra cosa. Y es que desde la transición española del 78 es la vez que más poder se está repartiendo en estos momentos. Hay que tener en cuenta que estamos negociando a la vez todos los ayuntamientos, buena parte de las comunidades autónomas y el Gobierno de España. Hasta que no se cierren todos los acuerdos de ayuntamientos, de comunidades autónomas, etcétera, yo creo que no tenemos un panorama claro de lo que puede pasar para llegar a la Moncloa. Y hay un partido clave de cuya inclinación depende la constitución de varios ayuntamientos y gobiernos. Ciudadanos en estos momentos está en una tesitura difícil y tiene que tomar una decisión estratégica.
que es si quiere volver a recuperar su ADN de partido transversal que puede gobernar con unos y con otros en esa característica de una derecha moderna, reformista europea, o si por el contrario opta por liderar el bloque conservador. Por ahora todo en suspense hasta que se empiecen a mover las fichas. Desagradable, vengativa y horrible. Estas han sido las palabras de Donald Trump a Nancy Pelosi como respuesta a las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Representantes en las que afirmaba que Trump debería estar en prisión. Desagradable, vengativa y horrible son algunos de los calificativos que Donald Trump ha dedicado a la líder demócrata en la Cámara de Representantes en una entrevista en Fox News. Lo ha hecho después de que Nancy Pelosi afirmara que quiere ver a Trump en prisión. Creo que es una vergüenza, no creo que sea una persona talentosa. Intenté ser amable con ella porque me hubiera gustado llegar a algunos acuerdos, pero es incapaz de hacer tratos. Es una persona desagradable, vengativa y horrible. El informe Mueller salió a la luz y fue un desastre para ellos. Pelosi acusa a Trump de tratar a México como un enemigo para desviar la atención del informe sobre la trama rusa. No es forma de tratar a un amigo, no es forma de lidiar con la inmigración, de lidiar con las necesidades humanitarias en la frontera. Es una distracción del informe Mueller y sirve para eso, ¿no? Pelosi hacía referencia a la amenaza de Trump de imponer aranceles sobre los productos mexicanos si no frena la avalancha migratoria, medida que encuentra oposición incluso en las filas republicanas. El gobierno de López Obrador reforzará la seguridad en la frontera con Guatemala para frenar el flujo de migrantes a Estados Unidos. Con este guiño al gobierno de Trump, México espera evitar que el nuevo arancel anunciado por Washington entre en vigor el próximo lunes. México anuncia el despliegue de su Guardia Nacional en la frontera con Guatemala. El gobierno de López Obrador enviará 6.000 agentes al sureste del país con el objetivo de frenar el constante flujo de migrantes centroamericanos que tratan de llegar a suelo estadounidense. México informó de esta medida a Estados Unidos, al que trata de contentar después de que Donald Trump anunciara la imposición de aranceles del 5% a los productos del país vecino. Ambos países se encuentran reunidos con el objetivo de llegar a un acuerdo que contente a ambos. Washington quiere frenar el flujo de migrantes y México evitar el castigo económico. Aún está por ver si Donald Trump da el visto bueno a la oferta mexicana, y el tiempo apremia. La imposición de aranceles a los productos mexicanos comienza este mismo lunes. Las reservas de combustible en Venezuela están bajo mínimos. Según han denunciado trabajadores del sector, si la situación sigue así, en 30 días el país podría quedarse sin gasolina en todas las estaciones de servicio. La gasolina se acaba en Venezuela. En apenas un mes ya no quedará combustible en las gasolineras, aseguran representantes de los trabajadores de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, que calificaron este jueves de crítica la situación de desabastecimiento en 16 estados del país, entre los que citaron Táchira, Mérida, Portuguesa y Bolívar. Un plan de racionamiento arrancó el pasado lunes, aunque las colas en las estaciones de servicio llevaban observándose en Caracas desde hacía semanas. Los representantes de trabajadores de la petrolera venezolana aseguran que las 6 refinerías del país están casi paralizadas y ponen como ejemplo el complejo de Paraguaná, que estaría trabajando al 10% de su capacidad. Por faltan hasta aditivos para los hidrocarburos. El gobierno de Nicolás Maduro ha optado por comprar combustible a Rusia, una paradoja para el país con las mayores reservas probadas de petróleo de todo el planeta. Según estimaciones de la OPEP, la producción de crudo en Venezuela se desplomó en marzo pasado hasta los 730.000 barriles diarios, lo que compromete aún más la paupérrima economía del país, marcada a fuego por la escasez y la hiperinflación. El primer ministro de Etiopía ha viajado a Sudán para mediar entre la junta militar y la oposición. El lunes, las fuerzas de seguridad dispersaron una sentada de manifestantes frente a la sede del cuartel general del ejército, que causó, según fuentes oficiales, al menos 60 muertos. El primer ministro de Etiopía llega a Sudán para mediar entre la junta militar y la oposición. Abiy Ahmed se reunirá con dirigentes de la junta militar instaurada tras la caída de Omar Hassan al-Bashir y probablemente con los grupos que reclaman una transición clara y rápida a un gobierno civil. La mediación tiene lugar tras los hechos ocurridos el pasado lunes, cuando las fuerzas de seguridad trataron de desalojar la sentada que los manifestantes mantienen desde hace semanas frente al Ministerio de Defensa. Fuentes oficiales reconocen 60
60 muertos. La oposición asegura que hay más de 100. Condenamos enérgicamente y lamentamos la trágica e injustificada pérdida de vidas humanas y recordamos a las autoridades de transición de Sudán su obligación de proteger a los civiles y respetar sus derechos. La Unión Africana anunció el jueves que apartaba a Sudán hasta que hubiera una administración civil, un ejemplo de la creciente presión internacional para que los actuales líderes dimitan. El balón en el Mundial de Fútbol Femenino ya ha echado a rodar. En París, las selecciones de Francia y Corea del Sur han inaugurado un torneo en el que Estados Unidos, vigente campeón, parte como favorito. Arranca el Mundial Femenino de Fútbol más importante de la historia. Un mes de competición y 24 selecciones que demostrarán el enorme crecimiento que ha experimentado la modalidad en los últimos 4 años, desde el campeonato celebrado en Canadá. Algunas cosas, no obstante, siguen sin cambiar. Creo que es injusto que a las mujeres no se les pague lo mismo cuando están haciendo la misma actividad, dice esta ciudadana, especialmente el mismo deporte. La desigualdad de los salarios es totalmente injusta porque ya no estamos en el siglo XIX, es 2019, y hemos de tratar a todo el mundo por igual, especialmente si están haciendo el mismo trabajo. Se espera que la 8ª edición del Mundial Femenino se emita en más de 130 países con una audiencia acumulada de 1.000 millones de espectadores. Las grandes compañías se han sumado sin dudarlo al patrocinio de un torneo que cada vez está más cerca del celebrado por los hombres. Cada vez hay más interés por parte de los medios de comunicación en el fútbol femenino. Hay una gran expectación en torno al fútbol femenino, así que sería bueno traer la copa a casa. Hasta ahora se han vendido aproximadamente 950.000 entradas, y este número podría aumentar rápidamente con más aficionados que probablemente se unan a esta fiesta de un mes de duración una vez la competición esté en marcha. La vigente campeona Estados Unidos y la anfitriona Francia son las favoritas, pero como en cualquier gran torneo habrá algunos disgustos, mucho drama y un sinfín de aficionados sentados al borde de sus asientos. Y en París también Rafa Nadal lo ha vuelto a hacer. El tenista español disputará este domingo la gran final de Roland Garros, la 12ª de su carrera, tras derrotar a Federer. La otra semifinal entre Novak Djokovic y Dominic Thiem se ha suspendido por la lluvia y se reanudará este sábado. Ya van 12 finales en París. Rafa Nadal buscará este domingo su 12ª Copa de los Mosqueteros tras derrotar este viernes a Roger Federer en unas semifinales marcadas por el fuerte viento. 6-3, 6-4 y 6-2 para el español, que volvió a demostrar por qué es el rey de la tierra ante un Roger Federer algo menos acertado de lo habitual, que poco pudo hacer ante el vendaval ofensivo de Nadal. En 2 horas y 25 minutos el partido estaba resuelto a favor del de Manacor, que en 2 días podría levantar su 18º grande. El actor Leonardo DiCaprio ha presentado en Los Ángeles su último trabajo como productor. Se trata del documental Eyes on Fire, que se centra en analizar posibles avances científicos que ayuden a revertir el cambio climático. ¿Vamos a dejar que el cambio climático destruya nuestra civilización o vamos a usar tecnologías para revertirlo? Es lo que plantea Eyes on Fire. El documental presenta innovadoras soluciones, pero advierte de que el tiempo se agota. Todo ello contado por Leonardo DiCaprio, narrador y productor del documental. La cinta ha sido dirigida por Leila Connors, que ya trabajó con DiCaprio en La Hora 11. Tras pasearse por la alfombra roja de Cannes, Eyes on Fire se ha estrenado en Los Ángeles. Llegará a HBO el 11 de junio. En un viaje que nos lleva desde el Ártico hasta Alaska, pasando por Islandia, Noruega, Costa Rica o el norte de California, Eyes on Fire nos muestra cómo nos está afectando el deshielo y los avances científicos para revertir el cambio climático. Con una visión optimista afirma que ahora somos capaces y se pregunta ¿por qué no lo hacemos? Para terminar este informativo nos despedimos con un poco de moda. Yves Saint Laurent ha presentado su última colección en Malibú, California. El evento ha contado con la presencia de numerosas estrellas de Hollywood. Yves Saint Laurent presenta su colección para hombre en la playa Paradise de Malibú, con estrellas invitadas de lujo como Miley Cyrus y Liam Hemsworth. Puesta de sol, brisa marina y acantilados de fondo para una pasarela de tablas de madera sobre la arena de la playa.
El diseñador belga Anthony Vaccarello, director artístico de Saint Laurent, presentó su colección con pantalones ajustados, sombreros de ala ancha y ribetes metalizados. Un estilo de dandy despreocupado que recuerda al encanto irreverente de Mick Jagger o a la indiferencia parisina de Serge Gainsbourg. Con su estilo informal y relajado, Vaccarello pensó en un principio presentar la colección en Marrakech. Ya entrada la noche, Malibú convirtió su playa en una pasarela de ensueño junto a la orilla del mar. Y esto es todo de nuestra parte. Recuerden que pueden seguir informándose de toda la actualidad en nuestra página web y también en nuestras redes sociales. Nosotros volvemos el lunes. Que pasen un buen fin de semana.